Bueno, vamos a ver tres tipos o tres casos para que no las confunda, las voy a poner así en una laminita. Entonces vamos a ver la herencia a los cromosomas sexuales. Vamos a ver ligada al sexo. Ya, ese es nuestro primer caso. El segundo se llama herencia influenciada por el sexo. Y el tercer caso se llama herencia limitada al sexo. Les voy a poner así los tres para que sepan y no confundan. En el caso de la herencia ligada al sexo, yo tengo que saber de que el carácter, el gen, está en la región de genes ligados al sexo. Es decir, si yo tengo los cromosomas sexuales, vamos a poner por ejemplo, yo tengo acá el cromosoma X y tengo el cromosoma Y. ¿No? Les había dicho que toda esta parte del cromosoma X, toda esta parte, ¿no? Es la zona de no homología. Y solamente la parte que está acá esto sería la zona de homología. ¿Correcto? Por otro lado, ¿correcto? Quiere decir corrección de genes ligados al sexo. Ejemplo, ¿no? El daltonismo. El daltonismo se hereda, ¿no? De esta manera, ¿no? D mayúscula determina visión normal y D minúscula daltónico. En el caso del daltonismo, normalmente es un defecto, es un poco más compleja la herencia, ¿ya? Pero para que me entiendan, normalmente se trabaja como el daltónico que no puede ver, ¿no? O verde, o sea, no puede reconocer el verde o el rojo. O sea, debe haber un daltónico para verde o un daltónico para rojo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo serían las mujeres? Las mujeres, ¿no? Las mujeres podrían ser así. Miren cómo estoy usando la simbología. ¿No? ¿Y los varones cómo serían los varones? Los varones, como tienen un solo cromosoma X, los varones pueden ser así o pueden ser así. ¿Correcto? Fenotípicamente, ¿cómo se diría? Acá sería normal. Acá también sería, ahora, normal por
portador, ¿no? Porque este sería normal y este sería daltónico, ¿correcto? Primero, que son genes autosómicos, ¿no? Pero con mucha influencia de las hormonas sexuales. ¿Correcto? Después también tenemos que tener en cuenta que los genes influenciados por el sexo se presentan, ¿no? A ver, mejor vamos a poner así, para que no confundo. ¿No? Algunos fenotipos se presentan en mayor frecuencia, en mayor proporción respecto al otro, en uno de los sexos. ¿Qué significa esto, no? Tenemos que poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a usar la calvicie. El carácter calvicie. C mayúscula y otro alelo C mayúscula. Entonces, ¿qué pasa, no? Voy a poner, vamos a poner acá una columna con mujeres y otra columna con varones, ¿correcto? Y acá voy a poner, ¿no? Por ejemplo, no calvo, ¿correcto? Tres son, voy a ustedes que la mujer ¿ya? Así ya, ¿cómo son las mujeres? Son X y los varones son X y Y, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué cosa determina? Vamos poniéndole acá. O sea, una mujer, ¿qué es esto? ¿No? Dos cromosomas X, ¿no? Que son cromosomas sexuales. Acá también voy a poner así. Acá vamos a poner esto. Ahora voy a poner, recuerden que estos están en los autosomas, por lo tanto lo voy a poner aparte.
Ahora, vamos a ponerle su fenotipo. ¿Qué fenotipo tiene acá? Entonces, ¿en qué sexo se presenta con más frecuencia la calvicie? ¿En los varones o en las mujeres? Yo tengo que poner, yo sé la calvicie Varones. en varones. Entonces, voy a poner acá. Mira, con mayor frecuencia, voy a poner así, ¿no? Calvo es más frecuente, ¿no? Y en mujeres no calva, es más frecuente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el fenotipo de esto? Entonces, el fenotipo en el primer caso, ¿no? Como tiene solamente el alelo C mayúscula que determina calvo, una mujer así, ¿qué será? Será calva, ¿correcto? Pero ¿cómo será una mujer heterocigota? En las mujeres, entonces el alelo C' domina al alelo C. Es decir, el alelo de no calvicie domina al otro alelo. Entonces, por eso es que la mujer con este genotipo es no calva. Y acá será tampoco no calva. ¿Y cómo serán los varones? En los varones es más frecuente la calvicie, por lo tanto, este alelo determina calvo. Entonces, como en los varones es más frecuente la calvicie, quiere decir que el alelo de calvo se comporta como dominante, por lo tanto, también será calvo. ¿Cómo se dice? Es esto a la simbología. Hasta ahí, ¿entendiendo o no? ¿Alguna Sí, profe. pregunta? ¿Sí? Ya. Vamos a poner acá. Vamos con otro color, ¿ya? Y quiero que antes de continuar, me diga, vamos a la herencia limitada al sexo, ¿no? Él es autosómico de las hormonas sexuales. Pero acá se presenta en un sexo, pero no en el otro. Ejemplo, ¿ya? Vamos con otros ejemplos. Ejemplo, ¿ya? Vamos con la la cristalina de León. ¿Ya? Podemos usar la melena de León, podemos usar ustedes como ejemplo la crema, etcétera, ¿no? Vamos con la barba, ¿eh? Ejemplo, la barba. ¿Ya? La barba se presenta de esta manera, minúscula, sin barba. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cuadrito como este, ¿no? Donde vamos a poner los alelos acá.
¿Así? Ya está, ¿eh? Ahora vamos a poner acá ya el sexo femenino, el sexo. Para diferenciar vamos a usar acá XX, XY, ¿correcto? A ver, quiere decir que si yo junto, acá tendría XX, acá será XY, 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 y acá ponemos miren los genotipos, ¿eh? Ahora pongamos los fenotipos. A ver, un varón con este genotipo va a tener barba, ¿no? Con barba. Un varón heterocigoto también va a tener barba. Un varón con este genotipo sin barba. Ahora, una mujer con este genotipo, ¿las mujeres tienen barba o no? No tienen barba por la influencia de las hormonas sexuales, por lo tanto, pero genéticamente puede ser barbuda. Entonces, pero esta mujer va a ser sin barba, sin barba y sin barba. ¿Correcto? Como pueden ver ustedes, ¿no? Estamos en 3 modelos de herencia, ¿no? La diferencia es, en el primer caso, los genes están ligados al cromosoma X, en el segundo caso, hemos visto que se trata de genes autosómicos, pero un alelo que recibe fuerte influencia de las hormonas y además el sexo es el que determina de que se comporte como dominante en un sexo y en el caso del sexo sino del otro. Por ejemplo, ¿no? Siguiendo con la misma lógica, acá, si B mayúscula fuera melena de león, melena abundante, este sería un león con melena normal, también con melena, y un león sin melena, que no tendría melena. ¿Y acá cómo sería? Con cualquier genotipo, la leona sería sin melena. Este es un tipo de herencia limitada al sexo. ¿Qué características ustedes recuerdan de que son influenciadas por el sexo? Por ejemplo, la calvicie. Vamos a ver, por ejemplo, la longitud de los dedos, índice y anular, y así. Bueno, entonces acá está lo que les, ya nuevamente, pasando ya a la siguiente lámina, el daltonismo, acá sería, ¿no?, la simbología que estamos usando, ¿no?, D mayúscula, normal, y D minúscula, daltónico. O sea, una mujer normal, heterocigota, pero portadora del daltonismo, y una daltónica, ¿correcto? Si fueran las rayas en las plumas, ¿no?, ligadas a sexo en gallinas, acá sería
¿no? Con rayas y sin rayas, ¿correcto? Entonces tendríamos esto en las hembras, esta sería sin rayas y esta sería con rayas. Como las gallinas, recuerden que es lo contrario de la determinación de sexo. ¿No? En las gallinas, recuerden que el XX es el macho y el X0 es la hembra. Entonces las hembras serían o sin rayas o con rayas, ¿no? Y los machos serían heterocigotas, homocigotas, heterocigotas o homocigotas, sí. Bueno, acá tienen lo mismo que les he explicado, ¿no? Por ejemplo, acá en este cruce tengo una mujer, ¿no? Portadora, que es una mujer heterocigota para el daltonismo. Entonces, acá tienen ustedes, esta mujer va a producir dos tipos de gametos, ¿no? Con D mayúscula y con D minúscula, ¿no? Con su cromosoma sexual. Este varón va a producir espermatozoides con D mayúscula o con Y nada más, sin cromosoma X. Cuando los combinamos vamos a tener XXD mayúscula, sería una mujer normal. Acá sería X de una mujer portadora, un varón normal, y X de minúscula Y, un varón daltónico. Ven ustedes que en los varones es más probable que se exprese el daltonismo. Bueno, el daltonismo tiene que ver con la visión tricrómica, ¿no? ¿No? Y acá tenemos en la retina, tenemos los conos y los bastones, ¿no? Hay tres tipos de conos, ¿no? Conos para detectar el verde, el rojo y el azul, ¿correcto? Los que están en los cromosomas sexuales X son los conos que detectan verde y rojo. Todo esto. En el caso de otro ejemplo de carácter ligado al sexo es la hemofilia. Es un problema en el factor 8 de la coagulación. Esta es una proteína que es defectuosa, que no permite que se complete la coagulación de la sangre. Entonces los individuos se desangran con mucha facilidad. Entonces, y tenemos dos alelos, normal y el alelo de la hemofilia. Entonces las mujeres serán normales, homocigotas, heterocigotas, normales pero portadoras, y homocigotas recesivas, es decir, hemofílicas. Un varón puede ser o normal, HD, HY, o si no, H minúscula Y, hemofílico. Como les decía, este es un factor, el factor 8, que participa en la coagulación. En los genes influenciados por el sexo, ya les he explicado, en el caso de la calvicie, el dedo índice más corto con respecto al dedo anular. Ustedes ven acá, por ejemplo, en esta mano, tienen ustedes el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular, ¿correcto? En los varones es más frecuente que el dedo índice sea más corto respecto al dedo anular, ¿correcto? En cambio, en las mujeres es más frecuente que el dedo índice y el dedo anular tengan la misma longitud. Por ejemplo, acá tiene, ¿no? Si el I mayúsculo determina índice corto y es dominante en el varón, se comporta como recesivo en la mujer. Es decir, en los varones, si yo quisiera dibujar una mano, tendríamos más o menos algo así, ¿no? Acá tengo el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio
el dedo anular y el dedo meñique, ¿ya? Entonces, en las mujeres, esta mano puede ser más de un varón, en las mujeres es más probable que el dedo índice y el dedo anular tengan la misma longitud. En los varones es más frecuente que el índice sea más corto, algo así. No, eso sería más frecuente en los varones. Donde veríamos de que el dedo anular no, es mucho más grande que el dedo índice. ¿Correcto? Es como la calvicie. Entonces, entonces tenemos corto. Tenemos un varón como le decía, parte ¿no? de la calvicie, ¿no? Que ya hemos mencionado, este sería índice largo, y ese alelo, bueno, acá tiene algunas características, ¿no? Influenciadas por el sexo. Hemos mencionado el longitud corto. También existe la flexión de la pierna, ¿no? En los varones la, es más ahí tiene el caso de los genes limitados por el sexo, donde tenemos, ¿no? Por ejemplo, como decía, son genes autosómicos, se presentan en uno de los sexos y no en el otro. Acá tienen el caso de la barba, ¿no? Una mujer, ¿no? Con cualquier genotipo no tiene barba. Un varón así va a ser barbudo, sin barba. Con respecto a la cresta, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cresta de gallo, los machos con este genotipo tendrán cresta de gallo, o el heterocigoto cresta de gallo, y el homocigoto cresta de gallina, es un macho con cresta de gallina. Las hembras con cualquier genotipo siempre van a tener cresta de gallina. Bueno, entonces el caso de la barba y ahí. Con esto hemos terminado nuestro tema de sexo y herencia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de ligamento. ¿Ya? Hacemos una pequeña pausa mientras preparo la diapositiva de ligamento. ¿Ya? Un ratito.
Ya, ahora vamos a hablar un poco sobre el ligamento, ¿correcto? Voy a abrir una laminita para poderles ubicar más o menos, ¿ya? Ya. Hasta el momento nosotros hemos supuesto, ¿no?, de que si yo tengo, por ejemplo, un locus, ¿no?, imaginemos nuestro locus A con dos alelos, A mayúscula, A minúscula, ¿no? Y tengo un segundo locus, el locus B, ¿no?, que tiene B mayúscula, B minúscula, ¿correcto? ¿Qué pasa, no? Normalmente, de acuerdo al cuarto principio mendeliano, nosotros hemos supuesto, ¿qué cosa? Que si yo intento representar esto, acá pongo el primer par de homólogos y acá pongo un segundo par de homólogos, ¿correcto? En el primer par de homólogos yo puedo poner acá, puedo ubicar acá el primer locus, ¿no? Y en el segundo par puedo ubicar por acá, ¿no? Entonces quiere decir que por acá tenemos el locus, el primer locus, ¿no?, el locus A, y acá tendríamos el locus B. De acuerdo a la meiosis, ustedes han aprendido de que durante la meiosis, en la profase 1, estos dos homólogos se aparean y se intercambian. Recuerden ustedes que para que empiece la meiosis, la célula pasó por la interfase. Y en la interfase, cada cromosoma quedó con dos cromátidas, ¿no?, dos cromátidas hermanas, ¿correcto? Por eso es que cuando llegan a la primera división meiótica, en profase, se van a juntar estos dos homólogos, pero vamos a tener cuatro cromátidas recombinándose, ¿correcto? Del mismo modo va a pasar con este otro par homólogo, ¿sí o no? Entonces, independientemente de lo que pase acá, va a pasar acá, ¿correcto? ¿Y esto qué cosa me trae como consecuencia? Me trae que cuando yo tengo, por ejemplo, un genotipo así, al final de la meiosis, ¿qué me va a producir? Me va a producir cuatro posibles gametos, ¿sí o no? Así. De tal manera que si yo los quisiera mirar en términos cromosómicos, ¿cómo sería? Yo vería de que, ¿no?, acá tendríamos algo así, el primer cromosoma, que es el más grandote, ¿no?, y un segundo cromosoma, que es el más chiquito, ¿no? Y acá también tendría que pintar lo mismo, el grandote, el más chiquito, el grandote y el más chiquito. Y del mismo modo también acá el grandote y el más chiquito, ¿correcto? Ahora vamos a poner los genes. Acá estaría A mayúscula y acá estaría B mayúscula. En este otro caso, acá estaría A mayúscula y acá estaría B minúscula, ¿no? Acá estaría A minúscula y acá estaría B mayúscula. Acá estaría A minúscula y acá estaría B minúscula, ¿correcto? ¿Cómo se originaron estos cuatro? Porque hemos aprendido de que hemos dicho que el gen A y el gen B
son genes independientes. O sea, concluimos que son genes independientes. Pero, ¿qué pasaba, no? Cuando la genética empezó a crecer, ¿no? En los primeros 10 años de 1900, surgió la pregunta de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Siempre habrá un gen por cada cromosoma, porque ya se conocían los cromosomas. Y alguien planteó un señor llamado Morgan planteó una visión diferente. Dijo, imaginemos que los cromosomas son como los collares de cuentas de las cuentas, donde las cuentas vendrían a ser, no sé, las perlas de un collar de cuentas, luego las perlas vendrían a ser los genes. Entonces, este señor se imaginó que para poder explicar muchos genes, necesariamente no hay tantos genes como cromosomas hay. Entonces, lo que debería pasar es que en algunos, ¿no?, podemos tener lo que llamamos genes en el mismo cromosoma, ¿cierto? Y esto se llama genes ligados. ¿Cierto? Genes ligados. Por ejemplo, ¿no? Miren acá, yo voy a representar un heterocigoto así. ¿Correcto? ¿Cómo representaría un heterocigoto? ¿No? ¿Cómo debería dibujar un heterocigoto? Si yo intento dibujar este heterocigoto, voy a encontrarme con estas posibilidades. Acá ahora tengo, repito, tengo este cromosoma, su homólogo, pero esta vez vamos a ubicar el locus A aquí y el locus B acá. No, entonces acá tenemos el locus A y acá tenemos el locus B. ¿Correcto? ¿Cómo representaríamos entonces un heterocigoto? Un heterocigoto miren la simbología que vamos a utilizar. Puedo representarlo así, o podría representarlo así. Es decir, si yo intento dibujar, voy a tener esta posibilidad. En el primer caso, yo tengo mi parhomólogo. Acá también voy a dibujar mi parhomólogo. Y ahora vamos a tratar de dibujar esto. Lo que está en el numerador se va a referir a lo que está en uno de los homólogos. Y lo que está en el denominador, cómo están dispuestos los genes en el segundo parhomólogo. Y acá sería así. Y podemos notar, ¿no? En el primer caso, si yo tapo esta parte, con respecto al gen A es heterocigoto, con respecto al gen B también es heterocigoto, por lo tanto es un doble heterocigoto. En esta otra figura
con A está en heterocigosis y B también está en heterocigosis. La única diferencia es que acá he puesto, no están en el mismo cromosoma, correcto, están en cromosomas, en el homólogo está, pero dispuestos de una forma diferente, correcto. Entonces, como hay dos tipos de heterocigotos, también vamos a utilizar dos términos para referirnos a estos heterocigotos. A estos de acá se le llama heterocigotos cis y a estos se les llama heterocigotos trans, ¿correcto? Cis y trans. ¿No? Y así como hemos puesto dos, podría yo poner muchos genes alineados en un solo cromosoma, ¿sí o no? Sino que para entender esto tenemos que trabajar así. ¿Correcto? Ahora, voy a poner una laminita más. Ahora, ¿qué sucede, no? Como ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, como ustedes se acuerdan, una célula pasa por G1, pasa por S y pasa por G2. En G1, recuerden ustedes que nuestra célula, si yo estoy rastreando un par homólogo, ¿no? Después de ese, nuestro cromosoma homólogo va a quedar con dos cromátidas. El segundo par homólogo también va a quedar con sus dos cromátidas. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando en profase 1, vamos a profase 1, los homólogos se aparean? Entonces, y luego se recombinan. Eso quiere decir que en profase 1 los homólogos se van a aparear ¿sí o no? No. Y se van a intercambiar, ¿correcto? De tal manera de que, ¿no?, así llegan al plano ecuatorial. O sea, entonces estaríamos en acá metafase 1 y acá en anafase 1. Bueno, telofase 1, ese. Luego, en metafase 2, ¿qué tendríamos? Como esto se fue a un polo, en metafase 2, lo que tendríamos es ese cromosoma llegando al plano ecuatorial, ¿no? Algo así. En una de las células. En la otra célula pasaría lo mismo, ¿no? Recuerden ustedes que esto estaría pasando en la primera célula, porque esto me va a originar dos células al final. ¿Sí o no? Entonces, en la otra célula tendríamos esto. ¿Correcto? De tal manera, ¿qué pasaría en la fase 2? En nuestra célula superior y en nuestra célula inferior. En la célula superior, las cromátidas migrarían hacia los polos. Esta sería hacia un polo y esta sería hacia
hacia el otro polo. Y acá del mismo modo, ¿no? ¿Sí o no? Y el resultado que sería, me quedarían 4 células con esto. Una, 2, 3 y 4. O sea, entonces eso quiere decir que, ¿no?, la recombinación ocurre en la fase 1. Acá ocurriría la recombinación, ¿correcto? Y en las dos anafases ocurría la segregación, ¿correcto? ¿Eso qué significa? De que si yo tengo un heterocigoto, ¿qué gametos me puede producir? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Vamos a crear una laminita más. Todavía no estoy haciendo todas las diapositivas, estoy creando laminitas para que ustedes me vayan entendiendo. Entonces, imaginemos de que yo tengo un heterocigoto, ¿no?, así. ¿No? Recuerden que cuando me ponen esta simbología, lo que me está indicando es que lo que está en un homólogo es A mayúscula, B mayúscula. Y en el otro homólogo está A minúscula, B minúscula. ¿Correcto? A ver, ¿qué gametos puede producir una célula que tiene este genotipo? Este puede producir gametos con A mayúscula, B mayúscula, gametos con A minúscula, B minúscula, ¿sí o no? Es decir, este cromosoma sería un polo y este a otro polo. Pero también existe una pequeña cantidad que van a venir del proceso de recombinación. O sea, va a haber un grupito que se va a formar como consecuencia de la recombinación. Es decir, los recombinantes, ¿cómo serían? Llevaría A mayúscula, B minúscula, minúscula, B mayúscula. Entonces, como estos son los recombinantes, a esto le vamos a llamar recombinantes. Y a estos le vamos a llamar el tipo parental. Bueno, tenemos entonces, cuando se forman gametos, se forma el tipo parental y el tipo recombinante. ¿En qué proporción? Esto siempre se va a formar en una proporción llamada R. R viene a ser la proporción de recombinante. Por lo tanto, para que esto más esto sume 1, quiere decir que de los tipos parentales será 1 menos R, ¿sí o no? Entonces, de tal manera de que si yo sumo esto más esto, me da 1, la proporción de todos los gametos, ¿correcto? Ahora, R normalmente puede variar entre 0 y 0,5, ¿correcto? Eso quiere decir que si R vale 0,5, o sea, como este valor, ustedes dirán el tipo parental se producirá una proporción de 25, 25, 25, 25, ¿correcto? ¿Qué pasa si R fuera menos? ¿No? Si R fuera, supongamos esto, si R fuera ¿no? Es 0,1. Si R fuera 0,1, quiere decir que el tipo parental sería 0,9. Y de esos 0,9, la mitad serían así y la otra mitad serían así. Y como todo esto suma 0,1 o 10%, el 5% serían acá y 5% serían así, ¿correcto? Entonces,
por ejemplo, ¿no? Entonces acá podemos poner, si R fuera igual a 0,5, entonces en un heterocigoto cis, recuerden que este es un heterocigoto cis, ¿no? ¿Qué posibles gametos vamos a tener? Vamos a tener 4 posibles gametos, ¿no? Estos serían sus gametos. ¿Qué gametos? A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Estos serían los que tipo parental. Y los tipos recombinantes serían A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula. ¿En qué proporción? ¿En qué proporción? Como estoy fijando que esto es 0,5, quiere decir que los recombinantes se producirían en una proporción de 0,5. Quiere decir que de estos habrá 0,25, 25, 25 y 25. Se dan cuenta que esto sí implica como si fueran genes independientes. Porque en los genes independientes, un heterocigoto, así haciendo un chiquito acá, un heterocigoto que era así, ¿qué me produce? Me produce 4 tipos de gametos, así. ¿En qué proporción? 25, 25, 25 y 25, ¿sí o no? Correcto, estos son independientes. Correcto. Entonces, cuando hay ligamento, pero la recombinación es máxima, 50%, estos ahí se forman gametos recombinantes, pero se comporta como genes independientes. Pero ¿qué pasa si ahora ponemos si R fuera 0, vamos a poner 10, ¿no? Entonces nuestro heterocigoto produciría, acá están todos los posibles, perdón. ¿No? Entonces, a ver, el tipo parental, ¿cuánto sumaría? Los gametos R es 10, entonces estos debería ser 10. 0.9. Claro, esto sería 90% o 0,9. ¿Sí? Esto sería 0,1. 0, esto sería 0,1 o 10%. Correcto, 90%. Quiere decir que de cada uno de estos, ¿cuánto se producirá? Se esperaría que de cada uno de estos sería 5%, 5%, 45%, 45%. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cuando hay ligamento, ¿no? Y la recombinación no es máxima, sino tiene un valor que oscila entre 0 y menos de 0,5, vamos a ver que se distorsiona la proporción 25, 25, 25, 25, ¿no? Que es la que corresponde para genes independientes. ¿Correcto? ¿Me han entendido esta partecita o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, mañana, hoy día voy a colgarles estas diapositivas para que las revisen. Mañana vamos a trabajar esta parte, ¿ya? Este tema, si ustedes me han entendido hoy día, mañana va a ser mucho más fácil. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces hoy día en la noche, ahora más un ratito le estoy cambiando la diapositiva, poniendo este bloque. ¿Correcto? Gracias, cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias.
Gracias. Pero, profesor. Chao. Gracias, profe.